Bueno, iniciamos diciendo buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos escuchen. En esta ocasión tenemos una charla espero que sea muy amable y muy amigable y muy profunda. Nos acompaña nuestro gran amigo Octavio Aguilar, un gran conocedor de muchas áreas de recursos humanos, uno de los era bebesaurio mucho tiempo de los de recursos humanos. Ahora ya se convirtió, yo creo que ya es de los dinosaurios de recursos humanos, pero mucho tiempo fue bebesaurio en sus inicios. Eh, y hemos platicado algunas cosas que resultan interesantes y una de ellas es, ¿qué pasa con la gente de recursos humanos? ¿Por qué la gente de recursos humanos no llega o es muy difícil que llegue a la dirección general? Yo conozco muy pocos casos de gente que sale de las áreas de recursos humanos. Tal vez el primero que conocí que había hecho un gran esfuerzo es Memo Ceja, que fue el primer director comercial de Pliana, y ya era una maravilla decir, oye, es un cuate que está fuera de esto, pero pocas gentes han desarrollado estas competencias, estas capacidades. Tanto Octavio como yo sí salimos de esa área, ¿no? Yo fui director comercial de Olivetti, México, Centroamérica y Ecuador, saliendo de recursos humanos. Y igual Octavio, oficial mayor en Pemex y en muchas otras áreas, director general en Genoma Lab. Pero un poquito es, ¿por qué tú crees, Octavio, que la gente de recursos humanos no escala a llegar a una dirección general? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, mi querido Alfredo. Me da muchísimo gusto verte y te felicito por estos programas. Mira, yo creo que la gente de recursos humanos se hace chiquita. Nos quedamos como en no sé, en los años 70, 80, todo esto de que el área de recursos humanos es el área apapachadora, es el área que cuida a los trabajadores, pero no es un área, o la mayor parte de la gente que está en la función, no se involucra en el negocio, no se ensucia suficiente las suelas de los zapatos. Yo siempre lo decía cuando daba clases en la Ibero, en el IPADE, es muy importante estar cerca del lugar de trabajo. Si tú sabes qué está pasando, donde están sucediendo las cosas de primera mano, porque estás involucrado, vas a tener una visión global de las cosas y vas a poder entender mucho mejor el negocio y vas a poder servir mucho mejor a la empresa o organización en la que estás. Yo creo que a la gente de recursos humanos le falta salir de su zona de confort, le falta involucrarse en el negocio total, entender el negocio. A veces tengo la oportunidad todavía hoy como consultor de visitar empresas, hablar con directores de recursos humanos y les digo, oye, ¿qué hacen? Platican. Y hay gente que no te sabe explicar muy bien lo que hace, lo que vende, o no te sabe decir dónde están todas las plantas, o no ha ido a ciertos lugares. Y mira, yo en mi experiencia en Santander, me daba, o en Banco del Atlántico, visitábamos sucursales, estábamos cerca de la gente. Como consultor en Mexicana Aviación en alguna época, pues subirte a los vuelos, pero no solo eso, ir atrás al Ali y preguntarles a las sobrecargos cómo les va, cómo se sienten a los pilotos y luego estar en las bases y preguntarle a la gente en aquel momento de mantenimiento de todas las áreas, decir, a ver cómo están, cómo se sienten. Y esto pues me dio muchos elementos para que en determinado momento pues fuera yo considerado para una posición que no tuviera que ver únicamente con recursos humanos. Siempre he sido una persona inquieta. Creo que a la gente de recursos humanos le falta inquietud. Eh, Tú y yo lo conversábamos el otro día. Estamos muy en la zona de confort o están muy en la zona de confort. Y si se salieran de esa zona de confort y aprendieran más del negocio, se prepararan más, tendrían muchas más posibilidades de crecer y ocupar posiciones importantes dentro de sus organizaciones. Ahora bien, Octavio, números. Vamos a ser bien sinceros, la gente que estudiamos relaciones industriales normalmente no éramos muy amigos de los números, muchos estudiamos relaciones industriales porque no había matemáticas. Y esto se lleva mucho a las organizaciones. Cuando a mí me hicieron director de recursos humanos en Olivetti, me llamó mucho la atención que me llamó el director general y me dijo, mira, cada mes hacemos una reunión donde hacemos toda la revisión de los números de toda la empresa. El anterior director de recursos humanos no participaba.
Si tú quieres, no participes, no es necesario, pero y así nos ahorramos una copia de todo lo que estamos haciendo. Ahí lo que me llama mucho la atención es de que muchas veces se da por sentado que la gente de recursos humanos no conoce o no maneja los números. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo, a pesar de que, bueno, en su momento nosotros llevábamos microeconomía, macroeconomía y un par de clases más con temas de números, sí, lo estudiamos muy poco. Yo la verdad es que me he metido a tomar muchos, en su momento tomé muchos cursos de finanzas para no financieros, o sea, desde lo básico. Tomé cursos en universidades en México y fuera de México para aprender números, para entender lo que tenía que hacer. Y no digo que sea un experto, pero entiendo perfecto un estado financiero, un estado de resultados. O sea, puedo entender por qué una empresa gana dinero, pierde dinero, dónde se le está yendo las oportunidades. Y eso pues me permitió, bueno, ser oficial mayor en Cedesol, director de administración en Pemex o director general en Genoma Lab. O sea, si no hubiera entendido números, no hubiera ocupado ninguno de estos puestos. O sea, tenemos que prepararnos más. Bueno, la carrera desapareció, por lo menos en la Ibero, no en otras universidades, y yo creo que en estas otras universidades donde está, pues les deberían de dar más números. Y si no les dieron números a la gente que se preparó en recursos humanos, pues debería tomar los cursos que sean necesarios tomar para que sí pueda ir a otras posiciones. Sin números, Alfredo, no llegas a ningún lugar, ¿eh? Aprovechando que eres políticamente incorrecto y que no vas a evadir la pregunta, te voy a hacer una pregunta que es molesta, pero es muy cierta. Olvidémonos de la carrera, porque eso ya se está acabando, pero está muy feminizada el área de recursos humanos. Es un factor el que estén trabajando muchas más mujeres en recursos humanos para que tengan menor posibilidad de llegar a una dirección general simple y sencillamente en razón de sexo. No, te diría que no, no creo que eso haya influido. Ha influido que la gente que ha ocupado cargos en la función de recursos humanos es mucho más mediocre y soy políticamente incorrecto en decirlo. A ver, cuando salen tipos como Antonio Reos o Pepe Pontones de ser vicepresidentes de recursos humanos de Cartón y Papel de México, Ericsson, quienes los sustituyen es gente mucho más chiquita. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la función se va abajo. ¿Qué pasa? Ellos eran vicepresidentes y hoy el puesto debe reportarle o al director de administración o menos. ¿Qué pasó? También las organizaciones tomaron esa decisión. Yo creo que en la pandemia tuvimos, o el área de recursos humanos tuvo una ventana de oportunidad inmensa para crecer. Yo no sé cuántos lo aprovecharon y cuántos no, cuántos sí, cuántos no, para volver a posicionarse. Hoy en día, recursos humanos tiene talento, como le quieran decir, tiene una posibilidad inmensa de reposicionarse en las organizaciones. No creo, Alfredo, que el tema de género influya en que haya más o menos oportunidades. Hay un área también un poquito gris y difícil de abordar, pero quiero abordarla contigo, es también recursos humanos es una especie de medio mago nigromante en donde sobre todo los laboralistas, los que manejan la esfera y la relación con el sindicato, es un poquito de que son poco transparentes, muchas veces asociados o alineados con sus abogados externos, internos, y las empresas dicen, ¿sabes qué? Este tema es tan delicado que mejor déjaselo al de recursos humanos. Y el de recursos humanos, normalmente, para no perder esa área de poder, deja que todo siga como siempre lo ha manejado. Esto es, no crece mucho la gente y se hace poco transparente y muchas veces volvemos a lo mismo, pocas mujeres también acceden a esas áreas. ¿Qué opinas? A ver, yo creo que relaciones laborales tuvo un gran auge en finales de los 70, principios de los años 80, y luego se vino muy abajo, ¿no, Alfredo? O sea, no hubo tantos problemas laborales, no hubo tantos problemas sindicales, los mitos aquellos del sindicalismo independiente y todo, que al final ocuparon muy poquito espacio. Eh, yo gracias a eso tuve una muy buena oportunidad de trabajo, porque como era experto en relaciones laborales, yo hice mi tesis sobre sindicalismo, era como, a ver, en el subsistema de relaciones laborales del Ibero habíamos solo 5 personas, en DEO había no sé cuántos, en capacitación, en todos los otros había
decenas, porque cuando yo estudié, habíamos 500 personas estudiando relaciones industriales, y en mi área, insisto, éramos 5 personas, los conozco bien a todos, pero lo que te quiero decir es que yo creo que sí sigue habiendo muchas cosas como, a ver, es una paradoja, Alfredo, porque por un lado, terminan las empresas, a la persona que no saben a dónde ubicarla, la ponen en recursos humanos. Al ingeniero que tiene 25 años en la empresa, pero que no lo quieren correr, bueno, ponlo como director de general. O al asistente o secretaria del director general la terminan poniendo como responsable de recursos humanos. O a Conchita, que todo el mundo la quiere en la compañía. Y por el otro lado, sí, a estos vacas sagradas o gente que sabe tanto de algo que lo vamos a poner ahí. Hoy va a volver a ser muy importante relaciones laborales. Ustedes lo han presentado en sus podcasts que han sido muy interesantes y creo que es un gran momento para los laboralistas, pero yo creo que el mundo laboral hoy, el mundo de relaciones laborales ha cambiado radicalmente. Yo siempre dije, y lo puse en mi primer libro, se llama Políticamente Incorrecto, Notas de Viaje, yo decía que antes había 5 estrategias para negociar un contrato colectivo. Se llamaba la teoría de la barda, ¿no? Que es bares, antros, restaurantes, dinero y amigas. Ese es el acrónimo, ¿no? De Barda. Pero yo creo que eso ha cambiado mucho, Alfredo. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad en Sedesol, que la secretaria general del sindicato era mujer. Entonces, muchos de esos temas se acabaron, afortunadamente. Yo tenía que negociar en la oficina, no nos teníamos que ir a ningún lugar y no había cuentas adicionales ni extras para negociar los contratos colectivos. Yo creo que también los dirigentes sindicales se han profesionalizado mucho. Afortunadamente, y lo digo políticamente, se han muerto muchos o ya no están muchos de esos líderes viejos hipercorruptos que se manejaban muy por abajo de la mesa y se arreglaban las cosas fuera de la oficina, ¿no? Aunque algunos ahora son senadores y están son miembros prominentes de la 4T como Napoleón, donde tengo evidencias de compañeros míos que viajaban a Canadá en grupos de 10 personas porque no pueden llevar más de $10,000 cada uno a llevarle dinero a Napoleón por parte de las empresas. A ver, Napoleón es un típico caso de un líder hipercorrupto, ratero, se robó el dinero de los trabajadores, Alfredo, lo ha defendido este gobierno, pero todo el mundo sabe que Napoleón Gómez Urrutia se robó el dinero de las pensiones de los trabajadores del sindicato minero, que él creo que ha visitado menos minas que yo. Yo trabajé un periodo muy chiquito de tiempo, un periodo muy poquito para Grupo Acerero del Norte, para Altos Hornos de México, y tuve la oportunidad de visitar pues, todas las minas del grupo, algunas de ellas más de una vez, en el periodo corto que estuve. Yo creo que yo, insisto, he visitado más minas que Napoleón, porque él heredó el cargo de su papá sin haber hecho nada en la vida y es un desastre de dirigente sindical. Eso decir que es líder es un atributo que no le voy a dar. Insisto, un dirigente sindical hipercorrupto como lo es ACES y como son otros de los que hoy están en la 4T y podrían estar no en la 4T. Pero mira, si hacemos el mismo análisis, ¿qué me dices del dirigente de Telmex? Quitan al anterior dirigente porque lleva muchos años. ¿Cuántos lleva este? Sí, es algo que... Pero lo presumen demasiado porque me dicen él dice que es un líder democrático, porque ahí sí, dice... ¿cómo no? Dice ahí, dice, los estatutos del sindicato están muy claros y dicen que el cargo de dirigente sindical es de 4 años y no es renovable. Eso es lo que dice el Hernández estatuto. Juárez es una gente súper contradictoria. O sea, él tiró al anterior secretario general porque tenía muchos años y él se eternizó en el cargo. Debería de prohibirse. La ley federal del trabajo en México debería prohibir que los dirigentes sindicales se relijan. Prohibirlo. Es que afectamos el convenio, no sé cuánto de la OIT. Pues ni modo. En México no hay cultura y lo vamos a tener que implementar. O sea, si no hacemos estas medidas, Alfredo, no va a avanzar tampoco el sindicalismo en México. O sea, sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, si queremos hacer una plena democracia y sobre todo que los sindicatos se vuelvan más democráticos, la única forma es que forzar que se muevan las dirigencias, las cúpulas de los sindicatos,
porque muchas veces las cúpulas dicen, espérame tantito, yo hago todo lo que quieras de democracia abajo, siempre y cuando yo siga siendo el dirigente y mis hijos sigan heredando mi sindicato. Y mira, si no hay apoyo patronal en esos casos, yo estoy seguro que Hernández Juárez recibe mucho apoyo de la patronal. Yo no sé si directamente el ingeniero Slim, pero de Telmex, seguro. Mira, yo cuando fui director de administración en Pemex, yo le dije a Muñoz Leos, podemos quitar a Romero de Champs si queremos, porque no tenía el poder con las bases. El poder que tenía Romero de Champs se lo daba que la empresa lo apoyaba. Lo hubiéramos podido quitar en 15 minutos, Alfredo, y no estoy exagerando, en 15 minutos, pero no quisieron, por las razones que tú quieras. Son de estas cosas que a mí siempre me molestaron mucho cuando estuve en ese paso por Pemex, ¿no? Porque él no tenía el soporte de las bases. Tú no sabes con cuántos líderes de secciones de Pemex me vinieron a buscar, yo hablé con ellos y decían, quitemos a Romero de Champs porque es un asco de persona. Déjate tú que sea un asco de dirigente sindical, asco de persona. Pero ya viste, negoció con todo el mundo y hoy no está en la cárcel. Ese tipo debería estar en la cárcel, ¿eh? Y está suelto y coleando. Y además, tiene una gran ventaja que es, por ejemplo, la legitimación del contrato colectivo de Pemex se hizo casi con el 90 o 95% de aprobación. ¿Eso qué significa? No es que lo estén aprobando a él, es que los trabajadores conocen su contrato colectivo, conocen que es el contrato colectivo más caro que existe en la historia y van a decir, no lo voy a poner en riesgo ni por cualquier cosa, que lo dirija el que lo dirija, pero mi contrato no pierdo ninguna cláusula. Y por eso Pemex es la empresa petrolera que más dinero pierde en el mundo y por eso Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Ya está. O sea, el contrato colectivo de petróleos mexicanos es casi 4 veces más caro que el contrato colectivo de Exxon. Para darte una idea. Hay cláusulas verdaderamente ridículas, ¿no? Sí, sí. Hace muchos años me decían, ¿tú sabes cuál es el negocio más rentable y productivo del mundo? Y me decían, el negocio más productivo del mundo es el tener una compañía petrolera bien administrada. Dicen, ¿sabes cuál es el segundo negocio más rentable del mundo? Tener un negocio, una petrolera mal administrada. En la primera vas a extraer el barril de petróleo, te va a costar $20 y lo vas a vender en 100, y en la segunda lo vas a vender porque esté pésimamente mal administrado en 80 y lo vas a vender en 100. Entonces sigue siendo un extraordinario negocio. Hasta que llegaron Pemex y dices, no puede ser que esté quebrada, es increíble. Increíble, increíble, pero así es. Y bueno, y si nos metemos en la CFE pasa lo mismo. La compañía, de las compañías en el mundo con más alto nivel de sindicalización, porque la gente en el poder en su momento, tanto en Petróleos Mexicanos como en la Comisión Federal de Electricidad, como lo fue en Telmex en su momento, cuando era del gobierno, le van cediendo todo a los sindicatos para que no les generen huelga. Nada más que todo eso lo terminamos pagando los ciudadanos y los usuarios de los servicios. Entonces, el contrato colectivo de CFE es brutal, hace súper costoso el manejo de la Comisión Federal de Electricidad. Y claro, hay que subsidiarla con miles de millones de pesos, porque si no, no es rentable tampoco. Entonces, no, ahora va mucho mejor, no, pierde un montón de dinero. Lo que pasa es que pues, no, se oculta porque hay un montón de subsidios. Y además, no me acuerdo si es el 70 y tantos % del personal que trabaja en la CFE está sindicalizado. Sí, sí, efectivamente, sí. Para finalizar y que no se nos vaya muchísimo tiempo, estimado Octavio, ¿qué 5 recomendaciones o 3 recomendaciones le podrías dar a las gentes, a los ejecutivos de recursos humanos, a los estudiantes de recursos humanos que pretendan llegar a ocupar una dirección general o que lleguen, si no ocupar una dirección general, sí escalar en las posiciones que pueden resultar mucho más interesantes en una organización? Muchas gracias, Alfredo. A ver, lo quiero ligar a un otro tema que comentamos y que nos está escapando en esta conversación y creo que es oral. ¿Qué hacer si me voy a jubilar? ¿Qué hacer si me corrieron? La tentación de todo mundo es me voy a hacer consultor, me voy a hacer headhunter,
porque lo único que necesito es un teléfono y se acabó. Yo creo que esa es una muy mala decisión. Y no quiero decir con esto que no quiero competidores, al revés, que vengan todos los que sean, ¿eh? Al revés, si entre más competidores haya, hace mejor al mercado, nos hace mejores, hay más puntos de vista, hay más benchmark y entonces a los que ya tenemos algunos años trabajando como consultores, yo estoy desde el año 1991, aunque me ha tocado brincar varias veces, producto de mi consultoría, a ocupar cargos directivos en empresas. Eso me pasó en el caso de Banco del Atlántico y eso me pasó en el caso de Genoma concretamente. A ver, primero, uno, hay que involucrarse más en el negocio. Estudiantes, personas que hoy están ocupando un cargo en recursos humanos, la primera recomendación es involúcrense en el negocio, entiendan más el negocio, aprendan más del negocio. Dos, lo que tú comentabas, hay que saber de números, Alfredo. Hay que entender la parte financiera. Tercero, si les dan una oportunidad o se les presenta una oportunidad de hacer un movimiento lateral, tómenlo inmediatamente. A lo mejor no te van a dar más salario, no vas a tener más responsabilidad, inclusive a lo mejor te pueden bajar un poquito de puesto. Tómalo, arriesgate. La Sociedad Norteamericana de Recursos Humanos, la asociación, es HRM, dice que del 100% de las personas que ocupan una dirección general, solo 25 pasaron por el área de recursos humanos y solo el 4% viene del área de recursos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Somos el área funcional que menos gente pone de director general. Entonces, para convertirte en director general de una empresa o directora general de una empresa, la posibilidad para hacerlo viniendo de recursos humanos es bajísima. Entonces, yo digo que vas a tener que buscar otras áreas. Prepárate, aprende más de otras cosas. No digo que no seas un experto en recursos humanos, sé un generalista. Creo que hay que saber de más cosas. Entonces, aprende de más cosas. Sé un agente que es importante para el negocio. Sí, la función de recursos humanos tiene que ver con cuidar a los trabajadores, hacer que la gente esté bien, que tengan las mejores condiciones laborales. Pero eso no se nos debe de olvidar. Esto, imagínate de cuánto estoy hablando. Yo tenía estas discusiones con Amado Aguirre en los años 70 y algo, cuando yo estaba estudiando relación. Yo estudié 77, 81 y tenía esas discusiones con Amado Aguirre que no le caía muy bien, pues porque yo era un cotonete de 22 años y cuestionando a Amado Aguirre que era un mito en la función, ¿no? Pero que se había quedado 50 años atrás ya cuando estaba en los años 70. Entonces, tenemos que entender que al final nos paga una empresa, nos paga una organización. Y si bien tenemos que hacer que la gente esté muy contenta, que tenga desarrollo, que le pasen muchas cosas dentro de la empresa positivas, también tenemos que saber exigir. Tenemos que hacerle entender a la gente, sindicalizada o no sindicalizada, que se le está pagando por algo y que se le exige que sea productiva, que sea accountable, ¿no? Y creo que a veces no lo hacemos. No, ¿cómo le vamos a decir eso a la gente? Y somos re buenos para organizar torneos de boliche y de voleibol, pero somos re malos para hacer otras cosas, ¿no? Para exigirle a la gente cuando se le tiene que exigir. Y eso tiene que ir otra vez con remangarse las mangas, Alfredo, y con ensuciarse las suelas de los zapatos. Ahora, también yo creo, y bien, cuando hablas del consultor, Octavio, yo digo, tienes que ser experto en un producto o un servicio, manejar una determinada herramienta. A mí me sucedió, y gracias a la vida, que de repente me hice, porque aprendí de Faustino Barrón y de su esposa Violeta Chirino del TEC de Monterrey, aprendí en clases especiales planeación estratégica y táctica. Y eso me ayudó a estar como consultor en el nuevo sistema de justicia penal y encargarme de la planeación a nivel nacional de la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Pero ahí decía yo, ya puedo ser consultor con una herramienta. ¿Por qué? Porque ya sé hacer diagnóstico, sé hacer planeación, sé hacer análisis de brechas y entonces puedo ofrecer algo. Pero el que sale de recursos humanos, generalistas, como bien dices, yo soy consultor, yo te diría, ¿consultor de qué? Por ejemplo, no me gusta mucho cuando alguien dice, es que yo soy capacitador o soy capacitación, ¿y qué te doy cursos de qué? De lo que sea. Y me mencionan su
el rol de 20,000 cursos que casi es desde cómo hacer una pizza a liderazgo, a todos esos, dices, Dios mío, pues realmente no es nada. ¿Cómo ves este asunto, Octavio? Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que en la Latin American Speaker Association, que ahora presido, una de las grandes discusiones que tenemos ahora es eso. La Asociación Norteamericana de Speakers, la National Speaker Association y la Global Federation, la Asociación Mundial de Speakers, de conferencistas, lo que dice es, si quieres ser un conferencista que te busquen mucho, tienes que estar posicionado en un tema. Es más, hasta en un sector, ser el mejor conferencista en el sector automotriz, o ser el mejor conferencista en el sector de hospitalidad, o ser el mejor conferencista en liderazgo. Yo coincido contigo, y porque a veces te pasa cuando oyes, digo, ya hay personas muy distinguidas en el mundo que pueden hablar de muchos temas y que saben de todos. A mí me gusta hablar de todo, pero yo en muchísimos temas digo, de esto no sé nada. Me parece que este partido de fútbol fue súper aburrido y le digo a un amigo mío que sí sabe, un primo que tengo que sabe un montón de fútbol, digo, oye, de verdad, ¿a poco no estuvo súper aburrido el partido? Y ya él me dice, pues sabes qué, Octavio, no estuvo tan aburrido. Sí, tienes toda la razón, estuvo súper aburrido, ¿no? Yo no puedo ver un partido de fútbol, 90 minutos me parece, decía un maestro que seguramente tú también tuviste, Alejandro Olhovich, que decía, el fútbol es tan básico que se juega con los pies, ¿no? Y así me parece. Entonces, si va a haber penales, eso sí lo veo porque me parece interesante. Entonces, sí tenemos que ser expertos en algo, Alfredo. Coincido contigo. Por ejemplo, en mi caso, yo digo, yo vendo accountability y vendo hazlo sencillo. Oye, das cursos de otra cosa, sí, pero hablemos. Y muchísimas veces, Alfredo, yo reenvío la gente que me pide que dé otros cursos a otras personas, porque yo creo que también somos una comunidad que tenemos que colaborar más y nos tenemos que pasar más negocios entre todo para que circule también la economía. A ver, si a mí me piden, oye, ¿puedes darle un curso a los directores, a dirigentes sindicales? No, estuve no hace mucho por apoyo de una amiga mutua dando una conferencia a la gente del sindicato de Santander, una conferencia. Yo no les puedo decir cómo hacer las cosas a los líderes sindicales o a los dirigentes sindicales de Santander. Les doy una conferencia y les digo, oigan, así, una conferencia sobre megatendencias, que es un tema que manejo, y les digo, así van, para allá vamos. Pero hasta ahí, si quiere un experto, pues que te llamen a ti, ¿no? Entonces, yo sí creo que en todos los sectores y en toda la consultoría, como tú bien dices, tenemos que decir, bueno, los headhunters, cuando te metes a los despachos headhunting, hay expertos en las áreas, ¿no? Te voy a turnar con el experto en banca y finanzas, con el de IT o el de consumo, porque sí se requiere cierto grado de especialidad. Entonces, sí, luego ves en LinkedIn lo que se pone la gente y son 7 renglones y pues este güey hace de todo, ¿no? Como tú dices, y también es payaso, ¿no? Bueno, de esos hay muchos, sin que se lo pongan, hay muchos en nuestro sector. A mí lo que aparentemente yo he visto que a la gente dice, me gusta mucho ser consultor porque aparentemente hay mucho glamour, te tratan muy bien. Yo he sido consultor hace ya varios años y yo te puedo decir que, por ejemplo, cuando estuve yo dando consultoría en aplicación del nuevo sistema de justicia penal y me tocó con los militares, tenía que llegar yo a las 8 de la mañana en punto y desayunaba junto con Cristian, mi esposa, en una pollería que abrían ahí cerca y ahí me tomaba un café y unos tamales para llegar en punto a las 8:30 que iniciaba la sesión. O sea, nada glamoroso, eran realmente, a veces la pasas de consultor muy mal. No llegas siempre a hoteles 5 estrellas, sino, me acuerdo yo una vez en Durango, estaba yo en un hotel, de esos no sé, de los que hay muchísimos de baratos, pero dice yo, voy a probar si durmiendo en el suelo, creo que está más blandito el suelo que el colchón de la cama. O sea, no es el glamour del consultor, sino a veces siendo consultor la pasas mal. No, y es un trabajo muy solitario, Alfredo. Si te toca ir a Monterrey a trabajar
La empresa, el gerente con quien trates puede ser muy generoso quizá y la primera vez te invite a comer, hasta quizá te invite a cenar, pero el segundo día de la consultoría te quedas tú solo, ¿eh? Y vas a tener que cenar tú solo y te acostumbras a cenar club sándwiches en el cuarto del hotel para aprovechar tu día para hacer otras cosas. Es un trabajo muy solitario, es un trabajo de cuando te toca viajar. Yo no tengo problema porque a mí me encantan los aviones y dormir en una cama diferente todas las noches no me genera bronca, pero a mucha gente eso le genera un problema porque no duerme bien, como tú dices, en muchos hoteles, no se come necesariamente bien y luego tú tienes que andar cuidando tus dineros. Y otra cosa que te iba a decir, Alfredo, en esta lógica de ser consultor, a ver, yo tengo 30 y tantos años, ya hay meses que no facturo nada, Alfredo, hoy en día, y que dices, tengo que cuidar mi dinero para las vacas flacas. Esto, por ejemplo, ahorita, estos meses, estos 3, 4 últimos meses, en general en México para consultoría, y lo digo con conocimiento de causa, porque platico con muchas personas que estamos en el sector, todo el mundo me ha dicho, Octavio, está súper flojo el mercado, ¿no? El Q2 y el Q3 han pintado, el Q2 pintó súper lento y el Q3 no pinta tampoco maravilloso, entonces la gente tiene que saber que no va a tener tanto dinero, que si te vas de vacaciones, Alfredo, todo ese dinero lo vas a perder y vas a perder a lo mejor los primeros 15 días después de que regresaste de vacaciones ya está aquí porque pues, el cliente pues, tenía un evento y contrató a otra gente para que diera la conferencia o lo que sea, o la consultoría. Entonces, es un negocio que depende mucho de uno mismo y en esa lógica, pues tienes que estar muy preparado, es decir, estoy preparado para estar solo, para estar tantas horas conmigo mismo, para viajar, para mal comer, para mal dormir, y tiene otros encantos, estoy siempre de acuerdo, pero sí también tiene estas vicisitudes y como tú dices, no tiene tanto glamour como la gente piensa. Y yo creo que hay una cosa que es también importantísima y seguramente coincidirás conmigo, es honestidad y transparencia. ¿Por qué? Porque cuando eres consultor es como te tienes que volver como una especie de acordeón. ¿Esto qué significa? Si el proyecto es muy sencillo, a lo mejor te lo haces tú solo, pero si el proyecto es grande, tienes que incluir a muchas personas. Entonces, haces grande el acordeón del tamaño que sea, pero el trabajar con otras personas, con otros asociados, con otros todos, te implica una gran responsabilidad, sobre todo de honestidad en respetar el cliente, respetar el producto, el decir, si estoy yo asociado con alguien y yo voy como segundo, es el que da la cara es él y yo voy atrás, y nunca el tratar de bypassearlo. Y eso es a veces una cosa que muchas veces en la consultoría se ve muy mal. Totalmente de acuerdo. A mí cuando me subcontrata otra empresa, porque me ha pasado, me ha subcontratado el TEC de Monterrey para que dé conferencias por cuenta de ellos, de su área de extensión universitaria. Bueno, yo no llevo ni tarjetas, Alfredo. Yo no le pongo a mis láminas Octavio Aguilar o a FAN. No le pongo nada. O le digo al tech, dame tu template, yo lo pongo en tu template. Oye, ¿cómo te puedo contratar? A través del tech. Ellos son los que manejan esto. Hay y yo estoy de acuerdo contigo. Esto es como cuando te mandan un electricista de una compañía y luego tú te quieres poner a negociar con el electricista. Y eso es muy mexicano, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, sí, yo creo que tienes toda la razón y tenemos que ser muy cuidadosos. Es cuando te contrata un buró de speakers para dar una conferencia y luego te piden por abajo que si les puedes dar tu tarjeta y todo, le tienes que decir, mire, a mí me contrató tal buró de speakers, por favor le pido que hablen con ellos porque ellos son los que negocian mis conferencias. Yo creo que sí, tiene que haber muchísima honestidad de parte de quienes hacemos consultoría. Y otra vez, ya ser comunidad, ser respetuosos los unos de los otros, Alfredo, y ayudarnos más. Creo que una cosa que hemos perdido en la función de recursos humanos en general es el sentido de comunidad. Hay mucha competencia y hay poca comunidad. Mira, yo lo veo ahora, nosotros tenemos un grupo que en su momento fue muy importante, el grupo Jurica, en el que estábamos 20 y tantos directores de recursos humanos. Nos ha costado un trabajo, Alfredo, renovar los cuadros de una manera dramática. Te lo digo, tenemos un par de años buscando quienes sustituyen a gente que se ha
jubilado, que se ha retirado, que ya están muy mayores o que desafortunadamente murieron. Y no nos ha sido nada fácil integrar nuevos directores o directoras de recursos humanos en funciones. Unos porque no los dejan, otros porque no les parece interesante, no sé, por distintas razones, pero ha costado mucho trabajo. Y la verdad es que hacer comunidad es fundamental y colaborar es fundamental para tener éxito en la vida. También puede ser parte o una característica generacional. Mientras que me da la impresión de que nosotros respetábamos muchos, te digo que tú eras bebesaurio y tú respetabas muchos a los dinosaurios, al director general de recursos humanos de IBM, a Víctor de la Fuente, a todos esos, y aprendimos de ellos, del Celanese y de todos esos. Me da la impresión. Galindo, ¿no? Sí, ¿Era Edmundo Galindo? Edmundo Galindo y luego Pepe Martínez Nolasco. Uy, todas esas señorones, gentes, todos señorones, donde dices, y los admirábamos. Pero me da la impresión de que las nuevas generaciones que están ahorita, por ejemplo, el director general de recursos humanos de Citibanamex, es Adif Esteban, es un cuate, lo conozco, es un cuate joven, muy, muy brillante, fue mi alumno, pero no casa, yo creo, con ese grupo de Galindo. ¿Por qué? Porque son otra generación, como que ellos dicen, espérame tantito, yo ya no me junto con ellos. No sé, me da la impresión de que son más solitarios. Es probable, pero yo creo que fíjate, en términos de hablando de generaciones, cuando uno ve la pirámide de Maslow, las nuevas generaciones, Alfredo, les importa mucho más la segundo nivel de la pirámide de Maslow, es decir, sentirse parte de, que inclusive que la básica, ¿eh? O sea, dicen, si pudiera comerme una píldora y con eso estar ya comido en el día, done. Pero sentirme parte de algo es muy importante. Y yo lo veo en grupos estos, por ejemplo, que van a hacer ciclismo. No sé si te ha tocado ver esos que van 30, 40 o 50 personas en ciclismo juntos. Y dice, esa gente es una comunidad y se ayudan y todos tienen un sentido y un propósito que es andar en bicicleta, les divierte. Algunos deben de meditar, otros lo hacen solo por deporte, otros lo hacen por bajar de peso, pero es una comunidad de ciclistas. Yo sí creo que lo que pasa es que faltan alicientes y a lo mejor no estamos entendiendo que colaborar, hacer comunidad no quiere decir que no estés compitiendo, porque pues todos vamos a seguir compitiendo, pero podemos colaborar y nos falta. Yo no sé, eso es un buen tema para analizarlo, Alfredo, es decir, ¿dónde están estas vacas sagradas del área de recursos humanos que hubo, no? Pero hoy lo ves en términos también de directores generales de empresa a nivel mundial. Pues, digo, tenías a Jack Welch, un referente. A mí si me dices, oye, Elon Musk es un referente, te digo, no. O sea, no se parezcan a Elon Musk, ¿no? Yo le digo, no, es un tipo que no es un buen director, no es una buena gente. Y no sé, no veo, a ver, son muy exitosos, ganan mucho dinero, pero no son unos referentes para decir, esta gente está haciendo bien el all together, toda la función, ¿no? Como lo hizo Welch. Welch sí era un referente de veras, Alfredo. Era un cuate que llevó a General Electric de ser un changarro a ser una de las, no sé, 10 o 20 empresas más grandes de Estados Unidos, pero el señor sabía un montón de recursos humanos, ¿no? Estaba muy involucrado en esa función. O sea, trabajaba hacia adentro y trabajaba hacia afuera. Hoy no veo estos referentes tampoco a nivel de dirección general. Y si tú me preguntas hoy, ¿quiénes son los 4 o 5 referentes de recursos humanos en México? Me cuesta trabajo decirte quiénes son. Por ejemplo, y hace 20 años, tú ves a Gustavo Pérez Ríos, que era un gran referente de recursos humanos en Ford. Y yo te digo, oye, ¿quién es ahora el director general de recursos humanos de Ford México? No lo sé. Creo que es mujer, pero no tengo la idea. Y yo que te diría, yo no conozco ahorita que digas tú, directores de recursos humanos que son un gran referente. No sé si estoy alejado o no sé qué pasa, no los conozco. No, coincido contigo. Hemos perdido mucha visibilidad. Mucha. Para mal, ¿eh? Sí. Un filósofo como Pepe Martínez Nolasco, no conozco otro en el área de recursos humanos. No lo conozco. Sí, no sé. Sí, tienes toda la razón. Y sí es bien preocupante, Alfredo. Creo que en eso las asociaciones de recursos humanos, empezando por AMEDIR,
que Mauricio está haciendo un trabajo extraordinario como director general de la misma, y en muchas otras. Tuve la oportunidad de estar ahora, bueno, recientemente en la de Querétaro, y está haciendo un gran trabajo tanto la directora general como la presidenta. Creo que las asociaciones de recursos humanos locales debieran estar haciendo este trabajo de posicionamiento de la función y de los altos funcionarios de recursos humanos. Y mira, grandes escritores de recursos humanos, tienes a Ulrich, pero pues que ya no viene ni al caso, la verdad. O sea, la mitad de lo que dice Ulrich está absolutamente pasado de moda. El otro alguien me dijo, no, es que Ulrich. Le dije, pero por favor, ¿cómo vas a hacer referente a Ulrich y ya? Perdón, es un pinche viejito que ya no dice, no tiene ni sentido en lo que dice en relación a lo que está pasando en el mundo de hoy. Fue muy bueno su libro de campeones de recursos humanos, pero fue, ya. Pero fue hace 20 años, hace 15. Hoy no es referente. Sí. A ver, en su momento lo fue Pedro Borda. Brutal, cuando nosotros estábamos en la carrera, híjole, Pedro Borda en Chicle Adams era wow, ¿no? Los famosos 3 Pedros. Pedro Borda, Pedro, el de Pemex, Pedro Coronel y el otro. Había 3 Pedros que eran así, decías, pues, ojalá me pueda sentar yo un día a la mesa con ellos. Por eso eran referentes, y yo estoy de acuerdo contigo que hoy no hay referentes en recursos humanos, ¿no? O por lo menos grandes referentes. Y yo sí estoy muy involucrado todavía en el mundo de recursos humanos en términos de que pues, voy con clientes, veo a muchas empresas. Es muy interesante, por ejemplo, el caso de Gentera, que una persona como Adela Giral, que siendo ingeniera y todo, transita al área de recursos humanos, y yo creo que le da un valor agregado muy importante, ¿no? Al área de recursos humanos, que vengan de otras áreas también a aportar a recursos humanos, ¿no? Y podría pensar que Adela es un buen referente, que vino de Microsoft y ahora está en Gentera. O Nora Villafuerte en Nestlé. Sí, en Nestlé, muchos años, y que estuvo en Citi. Interesante que sean mujeres, ¿no? Bueno, okay. La presidenta de Amedir, de PepsiCo, que es la primera presidenta de Amedir, por cierto, después de creo que 70 y tantos años, lo cual habla muy mal de nosotros como gente de recursos humanos, que hasta ahora le hayamos dado el espacio a una mujer. Pero bueno, pocos, Alfredo. Pero no recordamos su nombre. Sí, bueno. Bueno, te agradezco muchísimo esta charla. Creo que fue muy sabrosa. Esperemos que también invite a todos nuestros escuchas a seguirla, y te agradezco mucho y nos vemos muy pronto. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, Alfredo. Te reitero mi felicitación a ti, Enrique, y al equipo por lo que están haciendo. Creo que es una gran aportación a la función de recursos humanos, y a ti mis mejores deseos a nivel personal y profesional. Te mando un muy fuerte abrazo. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.